Bueno, tiene algunos días que Donald Trump anunció el cierre de la USAID, USAID como le dicen algunos. USAID era esta organización dedicada, vamos a hablar ya fuera de lo oficial y vamos a hablar en resumidas cuentas en verdad a qué se dedicaba, pues a financiar proyectos de diversas índoles. Por momentos daba esta pantalla, esta fachada de ser un organismo que financiaba causas justas, causas humanitarias, de educación, de salud, en África, o sea, este típico cliché, ¿no? De organismos de buen corazón. En el fondo, y aquí es donde hay cierto debate con respecto al cierre de la USAID, en el fondo la USAID financiaba intereses estadounidenses y por supuesto se metía a hacer financiamientos incluso en términos políticos, económicos en otras naciones, ¿no? Aquí abajo voy a dejar el link de este programa de Ciro Gómez Leiva, donde muy curiosamente, primero que nada abre su comentario con respecto a la USAID, diciendo que tanto López Obrador criticó a la USAID por ser una financiadora del sistema capitalista, como ahora Elon Musk hace lo propio criticando a la USAID de ser un nido de víboras marxistas, ¿no? Es curioso que lo mencione, más aún cuando en ese mismo programa va a hablar con una de las más corruptas personas que existen en este país, que es Mario Amparo Casar. En un momento analizo la parte de esta realmente, pues podría decirse tal cual ya una figura emblemática de lo que es la corrupción en México, que es esta señora impresentable, esta rata de dos patas, diría la gran filósofa, autora, cantautora Paquita la del Barrio. Creo que le queda como anillo al dedo esa descripción a esta señora hipócrita, impresentable, doble moral, que es María Amparo Casar. Pero ahora voy para allá. Antes que nada quiero terminar de que se aclare este argumento con el que empezó hablando Ciro Gómez Leiva, sobre que la USAID es tanto criticada por la parte, vamos a decir, de López Obrador como por la parte de Elon Musk, lo cual de alguna manera podría llegarse a inferir cierto grado de contradicción, porque por un lado uno los acusa de capitalistas y otro los acusa de marxistas, ¿no? Y aquí es la cuestión que hay que entender con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos también es un conglomerado político económico de intereses que convergen y se entremezclan. O sea, es un entramado complejo Estados Unidos. Tampoco es como que Estados Unidos sea de una sola forma y con una sola idea y un solo pensamiento. Dentro de los muchos intereses estadounidenses, pues hay mucha diversidad. Que al final se terminen arreglando, pactando y demás es otra historia. Pero acá lo que hay que entender es justo que Estados Unidos tiene intereses, no es uno solo, tiene muchas facetas, muchas caras, muchos colores, pero al final, en esencia, hay ciertas cosas en las que vamos a decir que la praxis y el modus operandi gringo es igual para lo que sea que estemos hablando. Y una de esas cosas es el injerencismo y el intervencionismo en naciones extranjeras a fin de mantener su control. Y es que esto, insisto, esto que a muchos les sorprende ver hoy, es algo que ha estado presente durante el último siglo. O sea, estamos hablando que lleva más de 100 años operando de la misma forma, y que hoy que muchos se alarman y dicen, pero ¿cómo puede ser que la USAID esté financiando
campañas políticas para el PRIAN en México. ¿Cómo es imposible? No lo puedo creer. Por Dios. Es que es así, y así ha sido siempre la forma de operar de Estados Unidos con respecto a la forma de financiar, insisto, y aquí en este lugar hemos hablado muchas veces, financian campañas políticas, financian terrorismo, financian narcotráfico, financian supuestas campañas contra las drogas, financian lobbies de lo que tú quieras, financian bancos, financian rescates financieros corruptísimos, financian, en fin, una de cosas que realmente es una lista interminable sobre todo lo no ético que es capaz de financiar Estados Unidos con tal de mantener su poder, que ya, por supuesto, está ahí penduleando y está muy inestable y están perdiendo y están en decadencia. Con tal de mantener ese poco poder que les queda, seguirán haciendo lo que han hecho durante los últimos 100 años para mantener esa hegemonía que hoy están perdiendo, que hoy está en riesgo de perderse. Entonces esto como que al menos sorpresa no debería de causar. Ahora, pasando al tema de Mario Amparo Casar, pero antes, no sin antes terminar aquí nada más de definir, vamos a decir, esta especie de confusión que presenta Ciro Gómez Leiva. No es que la USAID esté a favor del marxismo ni del capitalismo. Aquí lo que hay que entender es que estará a favor de uno o del otro siempre y cuando en el timing y en el momento y en el espacio eso les sirva en ese momento para los intereses estadounidenses. O sea, si en ese momento le conviene hacer algo con los capitalistas, lo hará con los capitalistas. Y si le conviene hacer con los marxistas, todo esto entre comillas, pues lo hará con los marxistas. El punto es que al final lo que va a preponderar es el interés estadounidense. Eso es lo que hay que entender. O sea, de eso se trata los dobles morales, los hipócritas. De eso se trata, que al final son gente convenenciera, oportunista, que se acopla y se amolda a lo que sea con tal de defender con las garras lo que es suyo. Esa es la forma egoísta, capitalista o marxista, o lo que tú quieras de pensar o de operar del interés estadounidense. O sea, esa es la forma que hay que entender. Operan de una manera egoísta y a partir de ahí es como un prisma, el prisma del interés estadounidense, el prisma egoísta del interés estadounidense, así opera, ¿no? Y si se tiene que aliar con los capitalistas o los marxistas o con los demócratas o los republicanos que al final son y terminan siendo la misma vaina, la misma gata pero revolcada, lo van a hacer y así lo han hecho siempre, ¿no? Ahora sí, para pasar a hablar de la rata de dos patas de Mario Amparo Casar, primero que nada es muy curioso este programa, esta cápsula en particular, este episodio donde Ciro Gómez Leiva le habla a Mario Amparo Casar como ¿para qué? Pues para tratar de limpiarse las imágenes, claro, porque pues para eso están, para eso son amigos y para eso forman parte del mismo sistema y grupo de corruptos, porque así como Mario Amparo Casar, pues Ciro Gómez Leiva no es una pera en dulce, el tipo también es un impresentable que todavía tiene el descaro y el cinismo de seguirse sintiendo la voz y esto, ¿cómo le llamaban? Un gran líder de opinión, ¿no? O sea, por pura dignidad el señor ya debería de estar jubilado y pues ya que se tome unas vacaciones el señor que ya es, digo, creo que ya su momento ya pasó, pero son de estos que se niegan, ¿no? A aceptar su propia realidad. Imagínate lo demás, ¿no? O sea, si no acepta su propia realidad, imagínate lo demás. Son nuevas audiencias hoy, o sea, Ciro sigue pensando que está dando las noticias en 1980, pero bueno. Aquí lo más curioso es que le habla a Mario Amparo Casar, vamos, esto es lo que ya se ve, pero al final uno de los dos se tuvo que haber contactado, ¿no? Ya sea Mario Amparo a Ciro, Ciro a Mario Amparo, como para decir, oye compadre, ayúdame porque me están lloviendo los chingazos, ¿no? Acá, y de por sí no salgo con la parte de la corrupción de mi exmarido, con esta pensión bastante polémica que surgió a partir de pues los datos que
surgieron de esta pensión que recibía de Petróleos Mexicanos. Apenas que está saliendo, no termina de salir de esa y ya tenemos esta otra. No hay que olvidar que esta señora, y por qué es importante hablar de esto, ¿no? Esto no es como un tema de andar de este estilo de andar entre chisme y chisme criticando la vida ajena. No, es que aquí se está hablando de esta persona. Primero que nada porque es un asunto de carácter público y que además implica hasta el probable robo de nuestros impuestos como ciudadanos mexicanos. Así que no es una persona de, ay, pobrecita, ¿no? Déjenle paz, es una señora, es mujer. Aquí no aplican esas chingaderas porque aquí estamos hablando de asuntos de carácter público que afectan no a una persona, no a 10, afectan a toda la nación. Así que cuando sucedan este tipo de casos se debe de señalar y denunciar. Y esto es lo más irónico. Ella que tendría que saber esto, porque ¿qué creen? Esta señora es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, este organismo que se jacta con esa hipocresía repugnante y asquerosa de estar diciendo que se dedican a combatir la corrupción, cuando dentro de sus miembros tenemos esta calaña de figuras tan repugnantes, patéticas, hipócritas y en suma corruptas, empezando por su presidenta María Amparo Casar, que es una corrupta ejemplar. Es una corrupta ejemplar, siendo y presidiendo Mexicanos contra la corrupción. Hazme el rechingado favor. Esta señora debería de estar ya presa. Perdón, porque todavía ni siquiera, ya me estoy calentando, porque estas cosas calientan, o sea, es algo a lo que el mexicano se malacostumbró y no es algo a lo que nos tengamos que estar acostumbrando. A tener que estar aguantando este tipo de figuras patéticas y corruptas como María Amparo Casar, entre muchos otros, y diciendo, bueno, si es que México ha sido así siempre, la corrupción siempre ha estado en el país. Es que desde ahí empieza el problema cuando empezamos a normalizar estas cosas que no deberían de ser normales. Y si ocurren, deberían de ser castigadas. Volviendo ya para analizar y cerrar por qué mi enorme molestia con este tipo de calañas, como María Amparo Casar, decía que de entrada la llamada es medio extraña porque pues parecería que está a pronto está armada, ¿no? Está ya el guión, todo está montado para que parezca que es una plática casual, ¿no? Como de, ay, oye, por cierto, ¿cómo has estado, no? ¿Cuánto tiempo sin hablar? Oye, ¿qué tal lo de la USAID, no? O sea, es como esta cosa, por supuesto que le cayó el cubetazo de agua fría, que además es una elección de Trump. O sea, aquí no hay de que María Amparo Casar vaya a querer criticar a la 4T o al señor López Obrador, que debe de estar muy tranquilo en su hamaca, meciéndose en su hamaca. Aquí es un tema que ya no se puede esconder más debajo de las piedras la serpiente esta, porque Donald Trump está denunciando a la USAID. Ahora, la USAID, como yo empecé hablando, que si bien sí financia también proyectos humanitarios, insisto, no es más que una fachada de estas múltiples agencias, porque la USAID no es la única, o sea, hay todo un séquito de organismos, dependencias, agencias estadounidenses que operan justamente, insisto, a favor de los intereses estadounidenses y generalmente en contra de los intereses de otras naciones. Hay un aparato de Deep State que todavía sigue el tema pendiente, pero ya lo hablaremos con calma, ¿no? Para explicar todo lo que hay debajo de esa superficie que alcanzamos a ver, que es solamente la punta del iceberg. Pero hay un estado profundo, en traducciones el Deep State estadounidense, pues que es el que realmente mueve las cuerdas del mundo, de hecho, en gran parte. O sea, si mueve las cuerdas de la política y economía estadounidense, evidentemente se entiende que en gran parte también mueven las cuerdas del mundo, ¿no? Entonces, volviendo,
esta llamada pues surge a partir de esta montada que es de lo más obvia, porque ni para eso sirven. O sea, claramente no es, Ciro no es actor y María Amparo no es actriz. E incluso para mentir ambos son terribles. Porque, o sea, voy a poner el link aquí para que ustedes mismos, no puedo usar los videos por derechos de autor, pero voy a poner los links para que ustedes mismos vayan, vean el video de Grupo Fórmula y se van a dar cuenta que están claramente mintiendo. Es más, son tan torpes que ni siquiera, o sea, se ven tan obvios e evidentes en tratar de hasta conjugar los verbos a modo de que se genere ambigüedad, que ni siquiera son capaces de, primero, formular preguntas claras y segundo, dar respuestas claras en esa misma medida. Después de que Ciro empieza haciendo esta introducción sobre que tanto AMLO y Musk critican a la USAID y por tanto se infiere cierta contradicción al respecto, ya expliqué que tal contradicción no existe porque al final Estados Unidos se acopla a lo que sea y si mientras sus intereses los defiendan lo harán. La otra parte es, cuando empieza a dar esta introducción, también comenta que, bueno, y pues es que aquí en México hay una organización que ya lleva rato, que ya lleva años, dice tal cual, y les invito a que lo vean porque no estoy mintiendo, corroboren en el video. Ciro empieza hablando de que, bueno, un organismo aquí en México ya lleva años que los dejaron de financiar, pero ya lleva años. Todavía no habla de quién estamos hablando. Después, minutitos después, se enlaza en llamada con esta rata de dos patas, María Amparo Casar. Mágicamente aparece su mágica y sorpresiva aparición de, con que eres tú, pero eres tú ¿a través de quién? Y es justo ahí donde se revela que es a través de Mexicanos contra la Corrupción, y seguido de esto le pregunta, oye María Amparo, pero pues a ustedes ya no los financiaban, ¿verdad? E insisto, debemos de fijarnos mucho en esta forma, en cómo hasta conjugan los verbos de manera ambigua, porque cuando empieza hablando Ciro que llevaba años y luego todo lo está conjugando en pretérito, o sea, es en pasado, pues uno pensaría de, no, bueno, pues ya llevan años, y se está diciendo Ciro, que es el líder de opinión más confiable del país, que ya llevan años de que no lo han financiado, pues entonces ya llevan años. A lo cual, cuando le realiza esta pregunta a Ciro de, oye, pues ya ustedes ya no los financiaban, ¿verdad? María Amparo contesta con, ya no nos financian. Y entonces queda este espacio hueco de ambigüedad donde una cosa es que ya no te financien y otra cosa es que ya no te hayan financiado en años. Y después, seguidito después, sale el peine de la propia María Amparo cuando le pregunta a Ciro desde cuándo no. Y la muy rata corrupta le contesta, pues ya tiene, pues desde el diciembre de 2024. Cabe decir que esto que estoy grabando aquí estamos en febrero del 2025, hasta se me traba la lengua del pinche coraje, cabrón. O sea, qué pinche cinismo de estar hablando del pasado y de hace años cuando no llevas ni 2 meses, mija. El 2024 se los financiaron a Mexicanos contra la Corrupción, o a favor más bien de la corrupción. Y adivinen además por cuánto. Estamos hablando de millones de dólares y lo dice ahí mismo ella. Es que ya no puede ya no tiene ni dónde esconderte esta rata cínica, sinvergüenza. Más todo su séquito, porque es ella la presidenta, pero todos los que están ahí metidos entre, ya sabemos, Claudio X, todo este grupito que, a ver, vamos a entender, ¿quién es este grupito? Y qué casualidad, este grupito de sinvergüenzas que están formando parte de Mexicanos contra, que en realidad es a favor de la corrupción, todos son unos corruptos, pero aquí lo que ya prácticamente hace juego y nos da ya la respuesta clarísima, es que más claro no se puede. Qué casualidad que una de las financiaciones de millones de dólares les llega justo en el 2024. Y sí supimos qué pasó en el 2024, ¿no? Insisto, hoy estamos febrero de 2025.
Pues obviamente la elección presidencial. Y si nos acordamos, por ejemplo, de esto que vengo hablando desde hace meses, sobre esta campaña mediática digital orquestada, fue una mega campaña además, digital orquestada por el famoso hashtag narcopresidente y narcopresidenta. Y ya hablamos también, o lo he hablado muchas veces también, desde que pasó, esta supuesta casualidad también, esta confabulación entre Anabel Hernández, el New York Times, la DW y filtración supuesto, leak de la DEA, ¿no? Que al final, muy curiosamente, de manera sorpresiva en el periodismo, que es algo sumamente de lo más atípico, todos estos medios, además es que no sé si mencionar a Latinos como un medio de supuesto periodismo, pero bueno, cretinos, la Deutsche Welle, Anabel Hernández, DW, New York Times, con además no me acuerdo cómo se llamaba, Gold Gilbert, o no me acuerdo cómo se llamaba este güey, el aclamado ganador del Pulitzer. Todos orquestadamente se pusieron de acuerdo para publicar el mismo artículo tirándole a Andrés Manuel López Obrador sobre que había recibido financiamiento en su campaña del 2006, además me parece, o sea, en la de Calderón, donde además más bien él tuvo un fraude, o sea, qué casualidad, ¿no? Ahora se la quieren voltear a él. Ahora el narcopresidente no es Calderón, es él, es AMLO. Ahora el gran corrupto no es AMLO, no fue Calderón el que quemó boletas electorales para no hacer los recuentos. Cabe decir, en pequeño paréntesis, de este otro sinvergüenza cínico hipócrita, Calderón se ofende mucho por las elecciones en Venezuela, ¿no? Que no son limpias ni transparentes, que casi está pidiendo un voto por voto, casilla por casilla en Venezuela, cuando el sinvergüenza no hizo lo propio en su propio país. O sea, es que en verdad qué clase de... Estos güeyes no solo son ya psicópatas, eso ya se sabe. No son solo peligrosos por lo mismo, de verdad tienen problemas mentales. O sea, es que en verdad son psicópatas que además son hipócritas, manipuladores, o sea, realmente están mal de su cabeza. O sea, en este sentido que parece que no tienen este mínimo sentido humano del juicio. De verte en un espejo y decir, oye, cabrón, ten tantita madre, Calderón. Tantita, güey. La Virgen de Guadalupe, agarra lo que tú quieras, que sea mocho guadalupano, pero ten tantita madre. No seas... Es que están cortados con la misma tijera. Cuando ves la forma de comportarse de Calderón, cuando ves a Mario Amparo Casar, o sea, que están cometiendo este tipo de corrupciones. Y además después se ponen en el altar de ser, o sea, como estas figuras de ejemplares, ¿no? Como estos modelos a seguir, que se supone que están del lado del bien y combaten la corrupción. De veras es donde dices, es que estos tipos están mal, realmente mal. Porque ni teniendo un espejo enfrente verían en lo que han estado mal. Porque insisto, si fueses Fox, si fueses Calderón, te tendrías que esconder y no volver a salir en tu vida. Es como si Hitler renaciera, perdón que se agarre el cliché siempre de Hitler, pero es el ejemplo clásico, ¿no? Es como si Hitler renaciera y se pusiera a dar clases de derechos humanos. O sea, dices, no mames. Perdón, ando súper léper hoy, pero es que calienta. Calienta porque aquí el tema es que a muchos mexicanos les quieren ver la cara de pendejos. Y lo peor es que a muchos se las logran ver. Y eso me encabrita. Me encabrita porque si estamos tratando de hacer una nación y construir una nación en el sentido del bien, y llegan todos este séquito de víboras rastreras, toda víbora es rastrera, pero estas se arrastran más. Estas son capaces de hasta humillarse con tal de seguir succionando, la iba a decir con M, succionando con M, el erario público. El erario, porque el erario ya es público. En fin,
me están haciendo cometer más pleonasmos de lo normal, de lo encabritado que estoy. Pero bueno, volviendo a Mario Amparo, porque me desvié con Calderón. Volviendo a Mario Amparo, el tema importante acá es que queda sumamente evidenciado que toda esta confabulación de cosas, porque yo estaba hablando de la campaña que financiaron en contra de López Obrador, con el hashtag narcopresidente y narcopresidenta, se sabe que financiar campañas de ese calado implican, adivinen cuánto, millones de dólares. Y aquí es donde insisto, pues ya se cuadra, ¿no? Ya tiene sentido que Mexicanos contra la Corrupción hayan recibido, adivinen cuánto, millones de dólares. Esos mismos millones de dólares con los cuales financiaron no solo lo de hashtag presidente, para lo que necesitaran, para lo que sea que necesitaran financiamiento en contra de la 4T. Aquí tampoco es una sorpresa. O sea, a ver, sabíamos desde hace... Es que insisto, esto no es de un año, esto no es de 5, esto no es de 10. Sabemos que de manera permanente la política estadounidense consiste en financiar. Lo empecé hablando aquí. Lo que ustedes quieran, por más macabro y perverso que se imaginen, con tal de defender sus intereses y con tal de ir contra los intereses de otras naciones, con tal de intervenirlos, con tal de generarles caos, tragedia, genocidio, guerra, todo eso lo financia Estados Unidos. Eso es el manual gringo. O sea, aquí ya por favor hay que olvidar de que, ay, ya, qué sorprendente saber esto. No, o sea, esto ha sido hoy y siempre la forma de operar de los estadounidenses. Ahora, en este caso, pues ya sabíamos, insisto, sabiendo esto, pues sabíamos que desde el 2024 sabíamos que la oposición mexicana del PRIAN estaba financiada por, pues, estos estímulos, estos pequeños estímulos de millones de dólares. Estamos hablando de millones de dólares. O sea, eso ni siquiera la mente promedio del ciudadano no alcanza a entender cuánto es millones de dólares. Hay mucho en juego en ese sentido para Estados Unidos, por eso es que le mete tanta lana. Pero insisto, esto no es sorpresa, ya lo sabíamos. ¿Qué es lo que a veces, pues ya es, digamos que es un dato, ya parece ser, termina siendo complementario, porque al final sabemos que el origen es que los están financiando? Tal vez solo nos falta nombre y apellido, santo y seña de saber quién, por parte de quién, a qué hora, cuándo y cómo, pero sabemos que está ocurriendo. Y en este caso, curiosamente, porque a veces no siempre sucede, al menos no de carácter público, no de dominio público, pero ahora sí sabemos nombre y apellido y santo y seña. Y en este caso en México podemos empezar, insisto, por Mario Amparo Casar, que es alias rata de dos patas, impresentable, que debería estar en la cárcel. Que es que, insisto, por eso me encabritaba esta de la hipocresía de esta gente, del cinismo, ¿no? De la sinvergüenza. Esta señora debería de renunciar, de declinar, es más, ya debería extinguir esa asociación de Mexicanos contra la Corrupción, por pura dignidad, pura tantita madre. Pero ahí sigue, y apareciéndose y mostrándose muy digna y haciéndose la víctima de la perseguida, de la que... Señora, tenga 2 pesos, 5 pesos. ¿Cuánto quiere? Regateamos. ¿Cuánta madre se necesita para seguir siendo así de cínica? Ella, insisto, y todo su séquito. Todo el grupo de víboras. Así que eso es lo que ha estado pasando con la USAID. No solo, obviamente, se limita a intervenir, en este caso, campañas en México, campañas políticas en México. También lo han estado denunciando, hay muchos leaks y documentos sobre Ucrania, en fin. Está esta polémica ahorita en el debate público, sobre todo en el estadounidense, de los que vamos a decir que están en contra de la decisión de Trump y los que están a favor con respecto al cierre de la USAID. La realidad es que, como todo, claro que
como empecé hablando aquí, la USAID sí, por supuesto que financiaba cuestiones humanitarias, vamos a encerrarlas en ese concepto. Sí, pero ¿a costa de qué? Y insisto, la gran mayoría de las veces sucede que estas cosas, esos financiamientos supuestamente humanitarios no son más que la fachada. Para ponerlo en un equivalente muy simple, es como comparar, poner una tintorería, una tintorería o un lavado de coches que un narcotraficante monta con tal de, o una persona de la mafia monta con tal de hacer lavado de dinero en el fondo. O sea, claro, es que qué bonitos les quedan los coches y qué limpios y qué gran labor social están haciendo por planchar ropa en la tintorería y por lavar coches limpios, y pues es un gran aporte social. Bueno, eso es lo que parece, porque atrás esas cosas no son más que fachadas que tú podrás estarte enfocando en el beneficio sin estar viendo el perjuicio, que es mucho mayor de lo que estás creyendo por tener tu coche limpio o tu ropa bien planchada. Ese es el tema con este tipo de organizaciones. O sea, no te puedes desviar pensando de, ay, es que ayudaba a los africanos. Bueno, por una chingada. O sea, creo que hasta lo ha dicho la propia Claudia Sheinbaum ahora en el foro de Sao Paulo con Lula da Silva. Si realmente se quisiera resolver el tema del hambre con 1% de lo que se destina del PIB, de lo que se destina de las naciones que destinan al gasto militar, con el 1% se resolvería. O sea, eso es donde es curioso cómo la gente la siguen mareando con los discursos que llevan más de 50 y 100 años. O sea, si realmente quisieran ayudar a esos que se supone que están ayudando, ya lo hubieran resuelto. Pero no quieren. Entonces, ¿qué te dan migajas como la USAID? ¿No? Es como, denles ahí unos milloncitos de dólares porque a ellos les sobran. Y eso para quien le llega, pues es la vida. O sea, es la vida misma. Y eso es lo triste. Porque es, en efecto, o sea, aquí no se puede negar que, pues si de que no les llegara nada, que les llegara algo de la USAID, de donde venga, pues te van a decir que nos llegue. Y es que es entendible, porque juegan con la tragedia humana, juegan con la escasez, con el hambre. O sea, son realmente perversos. Pero en lugar de destinar todo eso que destinan para gasto militar, pues que lo dedicaran para realmente generar infraestructura, como dice la frase, para en lugar de estarles dando el pescado en la boca, pues que les den la infraestructura para que ellos mismos puedan pescar su propio pez. Pero es que ese no es el interés, eso no es lo que realmente está de fondo. Lo que está de fondo es tener, insisto, estas fachadas que se jactan y se aparecen como las grandes asociaciones humanitarias, pero en el fondo están haciendo cosas muy perversas. Insisto, financiando hasta guerras. Entonces, hay que tener mucho cuidado siempre que vemos estas supuestas ONGs, ¿no? NGOs. Y para no irnos muy lejos de nuevo, en el mismo caso mexicano, Mexicanos contra la Corrupción. Este comentario que doy acá es justo para ir entendiendo que no todo es lo que parece. O sea, y que uno siempre suele ver la punta del iceberg. Hay que nadar más fondo, hay que profundizar. Si no, te vas a quedar pensando y creyendo los cuentos que te están contando, las mentiras que en realidad te están contando. Y por eso es que el Deep State ha sido tan poderoso, ¿no? Porque mientras te están vendiendo acá, es como una especie de caverna de Platón, ¿no? O sea, mientras acá se están discutiendo no sé qué cosas, abajo ni los tocan. Si a duras penas se alcanzan a entender cómo funcionan estas NGOs, imagínate el Deep State. Entonces, es por eso que cuando vemos estas supuestas asociaciones civiles, Mexicanos contra la Corrupción, había antes creo que Mexicanos Primero, que creo que era de Margarita Zavala, son la misma cosa, son la calca, son copy-paste. Había uno que era rosa, no me acuerdo cómo se llamaba, la Marea Rosa. O sea, todas esas cosas, cuando las ves, lo primero que tienes que hacer es dudar y decir, a ver, de parte de quién vienen, quién los financia, quién es el presidente, cómo está el organigrama, cuál es su capital, su socio, o sea, cómo está distribuida esta cosa, porque al final, por más asociación civil o ciudadana que se jacten, terminan operando como empresas corruptas y con financiamientos privados.
o pasados como humanitarios, insisto, ¿no? Estos financiamientos de organizaciones humanitarias que al final terminan teniendo fines sumamente perversos o cumpliendo fines sumamente perversos, ¿no? Entonces, insisto, hay que dudar siempre, ¿no? O sea, no te puedes convencer con la primera versión y con estas blancas intenciones. Y así como pasa aquí en México, pasa en Colombia, pasa en Venezuela, o sea, todas las oposiciones, por más que se piense que son las liberadoras, las que te van a rescatar, las que te van, pueden ser mucho peores. O sea, ese es el gran problema de las crisis políticas. Si bien los que nos gobiernan pueden estar mal, las opciones alternativas a los que nos gobiernan pueden estar mucho peor. Y es el balance que muchas veces no se hace, ¿no? O sea, obviamente siempre, y eso es clásico, te vas a estar quejando de tu gobierno todo el tiempo. Pero rara vez se hace el balance sobre, bueno, pues sí está mal mi gobierno, pero podríamos estar peor. Porque ahí sí, no aplica la de podríamos estar mejor. Eso es rarísimo. Generalmente con lo que tienes que con lo que tienes que comparar es, ok, estamos mal, pero con el otro podríamos estar peor. Y ahí es donde tienes que ver qué prefieres. Obviamente son dos malas opciones, pero tienes que hacerla en ese sentido. No en la esperanza de que va a mejorar, porque en realidad eso nunca sucede. ¿Por qué? Porque, insisto, al final las oposiciones están operadas y financiadas por peores intereses que ni siquiera, o sea, si te llegaba algo, después no te va a llegar absolutamente nada. O sea, si algo mínimamente tuyo era del país, algo mínimamente era tuyo de tu país, después ya nada va a ser tuyo. Nada. Porque van a llegar, pues, otros intereses mucho más poderosos, mucho más fuertes, mucho más perversos, mucho más corruptos, en fin. Así que esta es la conclusión de hoy. Hay que tener mucho cuidado con estas pantallas que vemos, ¿no? Como ejemplo, insisto, la USAID, como ejemplo, Mexicanos contra la corrupción, que en realidad y en el fondo y en síntesis son los que promueven y encabezan la corrupción.